aspectos históricos del proceso inflamatorio, que no es, a mí me resulta interesante destacarlos por varias razones. Bueno, cuando uno habla de inflamación siempre surge la figura de Celsus, que justamente es el que incorpora los famosos signos y también podemos decir síntomas, en el caso del dolor, cardinales de la inflamación. Él hablaba fundamentalmente de la respuesta inflamatoria aguda. Él simplemente observa que los tejidos u órganos con inflamación aguda cambian su color, se vuelven rojizos, ahí aparece el rubor, suben su temperatura, el calor, se hinchan. Él utiliza la palabra tumor, que obviamente por cuestiones obvias no ha sido, digamos, reemplazada por el término hinchazón o si quieren tumefacción, para que no quede vinculada la palabra tumor con digamos, con una connotación referida a neoplasia. Y el dolor, ¿no? La manifestación dolorosa, el síntoma dolor asociado al proceso inflamatorio. Y bueno, el gran Rudolf Virchow, padre de la patología celular, pero de la patología en general, incorpora la pérdida de la función, que es una obviedad, pero es importante destacarlo, digamos, para constituir ya no una tetrada, sino una pentada, si se quiere. Es evidente que cuando hay inflamación de una articulación, supongamos el tobillo, en un esguince de tobillo, ese paciente o esa paciente no va a poder utilizar bien su articulación, no va a poder realizar una caminata, o una actividad deportiva desde ya. Bueno, entonces ahí incorporamos el quinto elemento cardinal digamos que le suma Firko. Después aparece John Hunter con algo bastante, digamos, eh, problemático, ambiguo, digamos, ¿cómo decirlo? Básicamente contradictorio, porque él plantea que la respuesta no es una enfermedad, sino que es una respuesta inespecífica que le aporta o le proporciona al paciente un efecto saludable. Ustedes bien han estudiado ya en inmunología básica que la respuesta inflamatoria aguda forma parte lo que es la inmunidad innata. Y bueno, en este sentido podemos plantear que claramente podemos plantearlo como una respuesta fisiológica. Ahora bien, se van a pasar estudiando en toda la carrera y bueno, luego de la carrera un sinfín de patologías inflamatorias, ya sea gastritis, esofagitis, hepatitis, meningoencefalitis, gastroenterocolitis, dermatitis, erisipela, celulitis, es decir, existe, digamos, o sea, la inflamación puede generar patología o constituirse como un proceso patológico. Claro, claro está, vivimos atendiendo procesos inflamatorios, pacientes que nos demandan atención por por una neumonía, por ejemplo. Atendemos neumonía, atendemos anginas, que son todos procesos inflamatorios. Y obviamente ya lo saben, pero la industria farmacéutica no se cansa de proveer al mercado y las farmacias están llenas de medicamentos antiinflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay una cuestión polémica, ¿verdad? En tanto la inflamación nos protege o bien nos genera un daño. Aquí no hay una ambigüedad o algo polémico, todo es verdad respecto de lo que acabo de decir. En todo caso, la medicación antiinflamatoria, si se quiere, busca potenciar los efectos saludables que planteaba Hunter de la respuesta y mitigar, por así decirlo, efectos indeseables, efectos molestos para el paciente. Por ejemplo, el dolor. ¿Mm? Bueno.
Después aparece el microscopio óptico. El microscopio óptico le aporta mucha, ya un poco más de claridad a lo que está ocurriendo y ya se empieza digamos, a explorar lo que es el proceso inflamatorio y su fisiopatogenia. Él observa en los tejidos con inflamación aguda que los capilares están congestivos, es decir, están repletos, digamos, repletos o ingurgitados de sangre. Recuerden el concepto de congestión, que nunca viene mal refrescarlo, es el aumento patológico del volumen de sangre en el lecho capilar de un tejido o de un órgano. También él plantea que hay alteraciones en el flujo sanguíneo, que en una primera instancia aumenta el flujo sanguíneo, que existe paso de líquidos hacia el espacio extravascular que genera justamente la acumulación anormal de líquido, el edema, y también observa los leucocitos, los glóbulos blancos, por fuera del espacio extravascular. Esto parece una obviedad y obviamente uno lo tiene ya naturalizado, pero verdaderamente es un misterio y es algo fue por mucho tiempo un misterio cómo hacía un polimorfo nuclear neutrófilo puntualmente. Y hablamos del neutrófilo en inflamación porque es el leucocito más relevante, por varias razones, es el más abundante en porcentajes de la totalidad de la masa de glóbulos blancos. Y todos los estudios que se han hecho respecto de la quimiotaxis se han hecho sobre la migración del neutrófilo. No se sabe aún, por ejemplo, cómo hacen algunos otros leucocitos para migrar. Pero esto es realmente, digamos, sorprendente y misterioso porque la presencia de un glóbulo blanco que pudo haber observado Cohnheim se producía con la total indemnidad del capilar. Es decir, el neutrófilo parecía haber hecho un viaje misterioso desde la luz vascular hacia el espacio extravascular, como una especie de teletransportación, por así decirlo, respetando la integridad del vaso. Yo no estoy hablando de una interrupción de la continuidad de un capilar, porque ahí se produciría claramente una hemorragia, y eso no es lo que sucede en la respuesta. Bueno, Mechnikov agrega digamos, otros elementos de la respuesta, puntualmente que tienen que ver con la respuesta, la parte más efectora de la respuesta inflamatoria, que es la fagocitosis. Y Sir Thomas Lewis incorpora, o sea, introduce, digamos, la participación o identifica que en la respuesta participan sustancias químicas, mediadores químicos, sustancias vasoactivas, aminas vasoactivas y obviamente describe la participación de la histamina, que el rol es muy importante, la histamina sobre todo en la inflamación aguda y sobre todo en los primeros minutos o en los primeros 30 a 60 minutos de la respuesta. Muy bien. Yo comienzo con esta imagen porque quiero dejar en claro algo, porque siempre uno cuando, digamos, comienza a estudiar inflamación, uno piensa en que la respuesta está destinada a eliminar, a eliminar injurias, a eliminar náuseas externas, internas, cualquier tipo de náuseas. Si no las elimina, las disuelve, las circunscribe, las diluye, pero parece ser que uno se queda con eso en la cabeza. Entonces, yo arranco al revés. En esta macroscopía les presento ahí voy a cambiar de color. Les presento ahí un corte transversal de un órgano hueco muscular revestido por serosa, que es el corazón. Ahí se ve la cavidad ventricular izquierda, ahí se ve la cavidad ventricular derecha. Y lo que llama la atención es un área que se ve blanquecina, pálida,
en la cara anterior del ventrículo izquierdo y en los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Claramente eso constituye un área de infarto. Repetimos el concepto de infarto: es un área de necrosis por isquemia, ya sea por la interrupción brusca del riego arterial y o del drenaje venoso. Eh, decimos necrosis por isquemia y no necrosis coagulativa por la excepción del encéfalo. Esto ya lo saben, el infarto cerebral, la necrosis no es coagulativa, sino es licuefactiva, pero el mecanismo patogénico es la isquemia. De hecho, debajo hay un corte histológico del área infartada donde se observa un área de necrosis de coagulación o coagulativa, que eso ya lo mostré en la clase de patología celular, y que, bueno, aprovechemos para, digamos, refrescar el concepto de necrosis. Necrosis y muerte celular patológica no son lo mismo. La muerte celular patológica es una fotografía, es un instante, es un momento, y todo lo que le sucede luego a ese tejido que ha sufrido muerte, o a esas células, esos cambios morfológicos en los citosoles y en los núcleos, entran dentro de, digamos, constituyen lo que se denomina necrosis. Esos cambios morfológicos incluyen cambios citoplasmáticos, que son básicamente el aumento de la eosinofilia. Esto es en gran parte por el proceso de desnaturalización proteica, que hace que esas proteínas sean más afines al colorante ácido, la eosina. También contribuye a la hipereosinofilia, la disminución de la vasofilia, en tanto se pierde el ARN citoplasmático, el ARN asociado al retículo endoplásmico rugoso. Y claramente lo que pasa a nivel nuclear en la necrosis, la desaparición de los núcleos, la cariolisis o la fragmentación en trocitos, la cariorexis o la contracción, la invaginación o cariopignosis. Todo eso contribuye a observar mayor acidofilia. En este caso, en la necrosis coagulativa, lo llamativo es que se conservan los contornos celulares, las formas, porque en algún momento del proceso necrótico se detiene el proceso digestivo. Entonces las células se quedan como en un estadio, digamos, detenido, incompleto. No llegan a digerirse completamente. A mí me gusta usar la imagen del fantasma. Uno observa la célula y dice, bueno, esta célula no está viva, pero se parece mucho a un miocito cardíaco. Por eso es lo que sucede, eso es lo que pasa con un fantasma. Uno ve un fantasma y dice, bueno, ese fantasma es el fantasma de mi tío, de mi abuelo. Entonces uno identifica a la persona, pero bueno, sabe que está muerta. Entonces, en estos esquemas yo les marco zonas digamos, de necrosis y en esta primera imagen, y luego fíjense que a partir de la sola presencia de un área necrótica, y especialmente en este tejido, el muscular cardíaco, que ustedes saben muy bien, no tiene capacidad regenerativa, son células permanentes, digamos, no hacen mitosis. La forma de resolver que tiene, digamos, la forma de remover todo ese material necrótico que no sirve de nada, es digamos, desencadenando una respuesta inflamatoria que convoque y haga llegar a ese territorio, bueno, en este caso puntualmente, una gran cantidad de polimorfos nucleares neutrófilos que vienen a fagocitar y digamos, a brindar enzimas líticas para ir, digamos, digiriendo y descomponiendo ese material coagulado. Y luego ya en una etapa posterior, en la zona, digamos, que debe repararse, recuerden que aquí la única posibilidad, lamentablemente, es la reparación cicatrizal. No es posible la regeneración, o también llamada reparación ad integrum, porque los miocitos cardíacos son células permanentes, ¿de acuerdo?
Ese tejido donde acá se identifican fibroblastos, vasos sanguíneos, que se llaman vasos sanguíneos de neoformación porque son brotes o yemas que surgen de vasos de la vecindad del tejido sano y que vienen obviamente a brindarle al proceso oxígeno y nutrientes. También hay macrófagos y linfocitos. Fíjense que el infiltrado inflamatorio dejó de ser polimorfo nuclear y pasó a ser monomorfo nuclear predominantemente. Hasta una etapa donde el colágeno es abundante y va, digamos, desplazando y comprimiendo, y el tejido ese tejido que se llama tejido de granulación, y que por favor no lo confundan con el término granuloma. El término granuloma es otra cosa. Lo digo porque lo he escuchado en los exámenes y hay una confusión. El tejido de granulación es el esbozo, digamos, de lo que luego va a ser la cicatriz madura. Ese tejido de granulación que primero es húmedo, está congestivo por la vascularización, la nueva vascularización, se va tornando cada vez más fibroso y se va tornando cada vez más avascular y acelular, es decir, no hay más células, no hay más vasos, hay puro colágeno y se termina de constituir lo que se llama el tejido cicatrizal maduro o la fibrosis. Entonces, claramente aquí la inflamación ocurre con un propósito, que es el de remover un tejido necrótico y propender la reparación cicatrizal. Si ustedes quieren considerar que la presencia de un área necrótica es una noxa, está bien, lo pueden hacer, digamos. Pero por eso les decía, hablar de inflamación y reparación en forma conjunta es importante, porque si no existiera la reparación a expensas de la activación de la respuesta inflamatoria, nunca terminaríamos de curar nada de lo que nos pasa, cualquier daño tisular nuestro, de nuestros pacientes. Es decir, este, por suerte tenemos este recurso de generar reparaciones. Bien, y obviamente para profundizar y dar un concepto bastante completo de inflamación, yo ahí me quedé un poquito corto con la definición. Yo agregaría al concepto reacción, claramente, o respuesta local, faltaría agregar ahí, del tejido vascularizado, y me gustaría agregar ahí en el medio la palabra conectivo vascularizado, frente a la agresión local o también a los fines de propender a la reparación. Ese sería el concepto completo, digamos, de la respuesta inflamatoria. Repito, respuesta local del tejido conectivo vascularizado con el objeto de eliminar noxas o favorecer la reparación. La eliminación de noxas pueden ser externas, que son todos los grupos de noxas que ustedes ya vieron, cualquiera, física, química, biológica, etc. Y también pueden ser internas, fundamentalmente de naturaleza inmunológica y puntualmente autoinmunológica, es decir, elementos propios del cuerpo humano son los que gatillan la respuesta inflamatoria de manera endógena. Entonces los objetivos son la destrucción, la dilución, el aislamiento, la circunscripción de estas noxas y simultáneamente la curación y la reconstrucción. En el mejor de los casos, la curación ad integrum o la reparación ad integrum o también llamada regeneración. Cuando yo planteo que digamos que la respuesta es llevada a cabo por el tejido conectivo vascularizado, uno podría hacerse la pregunta de qué sucede con aquellos tejidos que son avasculares, que los hay en el cuerpo humano. Se me ocurren las valvas de una válvula cardíaca o el cartílago, o la córnea, por ejemplo. No obstante eso, existen las endocarditis valvulares, las queratitis, en el caso de la inflamación de la córnea, y, por ejemplo, las condritis. Bueno, el aporte, digamos, de sangre, porque vamos a ver que para ejecutar la respuesta necesitamos sangre, porque en la sangre
contengo los elementos o tengo los elementos que necesito para ejecutar la respuesta. Bueno, en esos lugares avasculares, esa sangre y los elementos de la sangre que participan de la respuesta lo aportan los vasos sanguíneos o el tejido conectivo vascularizado de la vecindad. Muy bien, bien, muy bien. Bueno, dijimos que quien ejecuta la respuesta inflamatoria, digamos, quien la lleva a cabo, es el tejido conjuntivo o conectivo vascularizado. En realidad, son muchos más los que participan de la respuesta y yo aquí estoy, digamos, en esta presentación mencionando todos los actores que forman parte de la respuesta y que intervienen en la respuesta. Desde ya vamos a hablar de los vasos sanguíneos, porque como yo les mencioné al pasar, yo necesito de vasos sanguíneos. Necesito de vasos sanguíneos para poder llevar al sitio de la agresión o bien al sitio que debe ser reparado los elementos que contiene la sangre. Desde ya, esos elementos incluyen el propio plasma, el plasma con algunas de sus componentes, solutos de bajo y alto peso molecular, y los elementos formes de la sangre, pero fundamentalmente de los glóbulos blancos, y ahí las plaquetas también las podemos mencionar. Sin lugar a duda, los neutrófilos se llevan un gran protagonismo cuando hablamos de inflamación, especialmente de inflamación aguda. Lo aclaré, lo dije al pasar, hay una cuestión numérica, son la mayor proporción de glóbulos blancos. ¿M? Pero bueno, podemos decir que también los linfocitos participan fundamentalmente cuando hay una NOx agrediendo de naturaleza viral o procesos inmunológicos, o sea, circunstancias donde no hay capacidad de convocar neutrófilos. Para un virus es indetectable para un neutrófilo, por así decirlo, porque no produce toxinas, porque es de vida intracelular, etc. Los eosinófilos que tienen participación en noxas de tipo alérgicas o alergenos, o también en las parasitosis, los monocitos que pasan también a constituirse en macrófagos, como que son fagocitos, las plaquetas que tienen también alguna intervención en la producción de sustancias químicas, de los mediadores químicos, pero el único glóbulo blanco que no participa de las migraciones, pero sí de la respuesta aportando histamina, por ejemplo, es el basófilo, ¿no? El basófilo es la única célula o el único glóbulo blanco que jamás verán migrando, digamos, porque no tiene una función fagocítica fundamentalmente. Y desde ya también las constituyentes del tejido conjuntivo, es decir, aquí el mastocito tiene un rol preponderante. El mastocito es una célula del tejido conectivo fija que se la encuentra estratégicamente localizada alrededor de los vasos sanguíneos y actúa como una alarma, como un sensor, es decir, si es agredido el parénquima que está sostenido por este tejido conectivo, también el mastocito está allí para ser agredido y liberar lo que tiene dentro, que es algo preformado en gránulos, que es histamina, acercando el gránulo a su citoteca, digamos, para la exocitosis de la amina vasoactiva. Y tiene un rol importante, sobre todo en la inmediatez del proceso vascular, de los procesos vasculares. Los fibroblastos también cumplen un rol importante, recordemos que son productores de colágeno en la reparación. Hay macrófagos residiendo en el tejido conectivo y hay también algunos linfocitos residiendo en el tejido conectivo. Y obviamente la sustancia fundamental, que está constituida por las distintas fibras elásticas, reticulares, colágenas que componen el tejido conectivo. En esta imagen, que no es un corte histológico, es un extendido de sangre, se ven lo elegí porque, bueno, aparte de verse los glóbulos rojos, como los discos bicóncavos, se ven los 5 tipos de glóbulos blancos.
se ven 4 polimorfonucleares o también llamados granulocitos. Lo que pasa que ustedes dirán, bueno, pero no son 5, sí, lo que pasa es que aquí tenemos el neutrófilo, digamos, este, el más abundante, el segmentado, y el neutrófilo con núcleo en herradura o callado, que es menos abundante, es otra forma de neutrófilo que se encuentra en la fórmula relativa. Luego tenemos al eosinófilo, que como contiene gránulos eosinófilos que captan la eosina, a alguien se le ocurrió llamarlos por eso eosinófilos. Y esta célula, todo lo contrario, es basófila, porque tiene básicamente sustancias con afinidad por la hematoxilina, y se le llamó basófilo. Después tenemos los monomorfonucleares, o agranulocitos, que son el linfocito, y el monocito. Recuerden que el macrófago se llama monocito estando en sangre, cuando pasa, digamos, de la luz vascular al espacio extravascular, se transforma en macrófago. El macrófago o los monocitos son células más cuadriláteras, de núcleo reniforme. Fíjense que ahí lo tapé con, con mi fibrón, pero el núcleo tiene forma de riñoncito, está lateralizado. Bueno, y el linfocito es una célula más pequeña, con un núcleo voluminoso, pero es muy clara la diferencia entre los monomorfonucleares y los polimorfonucleares. Justamente tiene que ver con la forma de los núcleos. Bueno, en este esquema comienza diciendo la inflamación presenta dos fases, pero en realidad yo me rectifico aquí y digo que a la inflamación se la puede clasificar en aguda y en crónica. Y a su vez a la inflamación crónica se la puede clasificar en inespecífica y en específica. Porque presentado de esta manera, pareciera que todo proceso inflamatorio agudo inevitablemente, inexorablemente evoluciona hacia la cronicidad, y esto no es así. La evolución de una inflamación aguda a una inflamación crónica sucede, siempre hablando de procesos, digamos, digamos, en el campo de lo inespecífico, sucede por la persistencia de la noxa. Esto es una ley de la inflamación, de la respuesta. Mientras la noxa persista o esté presente, generando o persista la agresión de la noxa, el proceso inflamatorio no dejará de cesar. Claramente la inflamación aguda es una respuesta breve, puede durar desde minutos a algunos días, y está caracterizada por fenómenos vasculares y por fenómenos celulares. En esos fenómenos vasculares incluimos la exudación o el paso desde la luz vascular de solutos de bajo peso molecular y de alto peso molecular como proteínas plasmáticas, y la exudación de líquido. Y después los fenómenos celulares, que incluyen la migración de leucocitos, pero fundamentalmente de neutrófilos. En cambio, en las crónicas, como hay una persistencia, en realidad en la inflamación crónica inespecífica, donde ha persistido la noxa, sigue habiendo respuesta inflamatoria aguda. Es decir, si hay noxa, continuamente se desencadena la inflamación aguda. Podemos plantear entonces que la inflamación crónica, o en la inflamación crónica, coexisten áreas activas de inflamación aguda, con áreas, por así decirlo, productivas. Cuando yo hablo del término productivo, me refiero a la proliferación de tejido cicatrizal. Porque es muy difícil sostener la agresión crónica de una noxa sin que se produzca daño tisular y se permita al mismo tiempo una reparación ad íntegro, una regeneración, porque cuando hay un intento de regeneración, otra vez se produce la agresión, y eso interrumpe a veces, no siempre, los procesos regenerativos. Entonces, para marcar una diferencia, digamos, entre los dos procesos, aquí entonces hay procesos productivos, es decir, proliferativos de vasos sanguíneos, yemas capilares, vasos de neoformación, la presencia mayoritaria no tanto de polimorfonucleares, sino de monomorfonucleares, y la fibrosis, digamos,
digamos, como elemento bastante común en los procesos crónicos. Piensen en una pielonefritis crónica, piensen en una úlcera péptica gastroduodenal crónica, en todos esos procesos que el paciente tiene por meses, por años, inevitablemente se produce fibrosis, porque el daño es tan intenso, no, perdón, no tiene que ser intenso, pero es tan continuo que no permite la regeneración. Entonces, la inflamación aguda es una respuesta inmediata, de comienzo abrupto, a veces no es tan abrupto, a veces es más insidioso, pero lo importante es que es reconocible y es estereotipada. ¿Qué quiere decir estereotipada? Que siempre la respuesta es siempre la misma. Es decir, no importa la noxa, la respuesta siempre es la misma. Hay vasodilatación arteriolar, hay congestión activa en los capilares, hay aumento de la permeabilidad, hay formación de exudados. Es decir, y acá retomo una palabrita que quedó ahí en el tintero, que es la cuestión de lo específico y de lo inespecífico. La inflamación aguda siempre será inespecífica. En tanto, cuando yo hablo de inespecífico, me refiero a que el patrón morfológico de respuesta de la inflamación no me permite identificar, bien, digamos, al menos a prima facie, de manera clínica, digámoslo así, la etiopatogenia del proceso. O sea, si un paciente concurre con la muñeca tumefacta, rojiza, hinchada y dolorosa, yo puedo suponer muchas noxas y causas del proceso. Un traumatismo, una artritis, ya sea gotosa, artritis séptica, un proceso, una enfermedad inmunológica, bueno, digamos, una quemadura, no sé, no lo sé, digamos, pero la respuesta es la misma. Es decir, hay fenómenos vasculares, fenómenos celulares, etcétera. Y lo mismo pasa en la inflamación crónica inespecífica, es decir, siempre se produce el mismo proceso proliferativo productivo. En cambio, cuando hablamos de inflamación crónica específica, sí vemos un patrón que nos permite, digamos, pensar en alguna etiopatogenia dada. Se me ocurre puntualmente en la inflamación crónica granulomatosa, en la tuberculosis, cuando se forman los granulomas, circunscribiendo al bacilo de la tuberculosis, luego sufriendo necrosis gaseosa central. Bueno, ese es un patrón de respuesta muy peculiar, muy particular, muy asociable a una determinada etiología. Bien, morfológicamente en la inflamación aguda predominan los fenómenos vasculares y el predominio celular, obviamente, de polimorfonucleares neutrófilos, con claras excepciones que ya las mencioné, digamos, la inflamación viral, la inflamación parasitaria, donde el neutrófilo ahí mucho no tiene que hacer, digamos. Muy bien. Bueno, entonces habíamos planteado que en la inflamación aguda ocurren fenómenos vasculares y fenómenos celulares. Cuando hablamos de fenómenos vasculares, nos referimos puntualmente, o sea, pensándolo un poco como una estrategia, digamos, yo necesito hacer llegar sangre al tejido que está siendo agredido por una noxa. Entonces, tengo que... se escuchan mis perros detrás, bueno. Tengo que hacer llegar sangre. ¿Y cómo lo hago? A través de la vasodilatación, de la dilatación de las arteriolas, que me aportan mayor flujo a un lecho capilar. Y estamos hablando entonces de sangre arterial, de sangre arterial, que es sangre oxigenada, que es sangre caliente, y bueno, eso explica que se termine produciendo, o sea, la dilatación de la arteriola aferente o de la arteriola que inicia una red capilar,
Esa es producida obviamente por aminas vasoactivas que generan, en el caso del músculo liso arteriolar, una relajación. Eso dilata la arteriola, se produce la apertura de los esfínteres precapilares y los capilares se ingurgitan o se llenan de sangre, que es sangre arterial, caliente y oxigenada. Por lo tanto, se produce, ¿qué trastorno hemodinámico? Se produce el trastorno hemodinámico de la congestión. Pero en este caso, la congestión es una congestión activa, porque activamente se produjo la estimulación por sustancias químicas para hacer llegar ese flujo con lo que me trae la sangre. ¿Entendés? O sea, y obviamente justamente ahí menciona la histamina como uno de las sustancias o de los mediadores más importantes. Fíjense que la histamina tiene un efecto, digamos, relajante sobre el músculo liso arteriolar, pero tiene un efecto distinto sobre receptores para histamina en la célula endotelial, a la cual la lleva a la contracción de la misma. También tiene un efecto distinto sobre el músculo liso bronquial la histamina, que es la broncoconstricción, o sea, es la contracción de la célula muscular. Por lo tanto, dependiendo qué receptor para histamina esté participando, interviniendo en las células, la respuesta es distinta. Entonces, la vasodilatación arteriolar lleva al aumento del flujo, congestión activa, y ahí, como siguiente paso, aparece el enlentecimiento. Pero ¿por qué se produce ese enlentecimiento o esa estasis? Y aquí interviene la fórmula de Starling, que es presión de filtración, que sería presión hidrostática menos presión oncótica. Digamos, si aumenta la cantidad de sangre, aumento del volumen patológico de sangre en el lecho capilar, en este caso por mecanismos activos, aumenta inevitablemente la presión hidrostática. Entonces, ese empuje que hace la presión hidrostática y matemáticamente restándole la presión oncótica genera un aumento de la presión de filtración y un movimiento de líquido de ultrafiltrado de plasma, simplemente eso hacia el espacio extravascular. Eso hace que la sangre se torne más viscosa. Y lo que estamos viendo aquí, en este momento, en esta instancia, es que antes de que se produzca el famoso exudado inflamatorio, que es quizá, podemos definirlo al exudado inflamatorio como la consecuencia final de toda respuesta inflamatoria aguda. Bueno, ese exudado va precedido por un trasudado, o sea, hay trasudado en la respuesta inflamatoria antes del exudado por el simple hecho de que hay un aumento de la presión hidrostática capilar, que es uno de los mecanismos de edema hemodinámico que vieron en trastornos hemodinámicos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para reiterar, en la respuesta inflamatoria se produce inicialmente un edema hemodinámico, por el solo aumento de la presión hidrostática producto del fenómeno de congestión activa que produce un trasudado, es decir, un edema que desde el punto de vista físico-químico o bioquímico tiene una densidad menor a 1013. Esto, como dije, vuelve a la sangre más viscosa. Y esto es llamativo porque es muy interesante. Porque, como ustedes saben, los elementos formes de la sangre circulan por una columna central dentro de los vasos sanguíneos. Y la estasis y la viscosidad favorecen o propenden a la marginación, es decir, al acercamiento de estas células a los endotelios, muy propicio justamente para colaborar con el proceso de migración leucocitaria o quimiotaxis que vamos a ampliar a continuación y en breve. Bueno, no, acá son básicamente lo que les explicaba recién. Tenemos acá una red capilar normal
Y tenemos luego el fenómeno, digamos, de vasodilatación del lado arteriolar, que lleva más sangre a la red capilar, congestión activa en este caso, aumenta la presión hidrostática y se produce un flujo neto de salida o flujo de filtrado mayor, generando un trasudado inicialmente. Vamos a ver que para que un trasudado, en el cual pasan no solamente agua, sino algunos solutos, pero de muy bajo peso molecular, ¿eh? Para que un trasudado se convierta en exudado, va a ser necesario, a nivel vascular, me estoy refiriendo, que ocurra lo que se llama el fenómeno de aumento de la permeabilidad endotelial, es decir, la apertura o el estanciamiento de las brechas interendoteliales con el objeto de dejar pasar solutos de mayor peso molecular, como proteínas de 200.000 Daltons o 300.000 Daltons, como el fibrinógeno, que no pasa solamente por un aumento de la presión hidrostática, necesito que haya una apertura de la brecha interendotelial. Y ni siquiera me estoy metiendo con el traspaso o la migración leucocitaria todavía. Bueno, profundizando más respecto de la respuesta vascular, hablamos ya de que esa vasodilatación que lleva a la congestión activa y a la ingurgitación de la red capilar en la respuesta inflamatoria es mediada por justamente, valga la redundancia, mediadores químicos. Mediadores químicos que son liberados por células que pueden tenerlos preformados, como en el caso de la histamina, o que pueden ser formados de nuevo a partir de la síntesis, como por ejemplo las prostaglandinas y los leucotrienos, que son derivados de los fosfolípidos de membrana. A través de la fosfolipasa se obtiene el ácido araquidónico y a través de dos vías enzimáticas, la de la ciclooxigenasa, las prostaglandinas, y de la vía de la lipoxigenasa, los leucotrienos. Vamos a ver que estas dos sustancias tienen un rol bastante importante en las respuestas inflamatorias. Fundamentalmente las prostaglandinas como si fueran histaminas de mayor potencia y de mayor duración, y los leucotrienos que pueden tener distintas participaciones variadas, por ejemplo, también capacidad quimiotáctica. El óxido nítrico, producido a través de las células endoteliales, o sea, fíjense que tanto los mastocitos, los propios, digamos, o las células endoteliales intervienen mediadores químicos que ayudan a que se produzca el fenómeno de vasodilatación. Y en el plasma también existen sustancias como la bradiquinina, algunos factores o fracciones del complemento que también contribuyen con el fenómeno, digamos, de dilatación arteriolar. Bueno, ahora, yo aclaré que para que un trasudado se empiece a convertir en un exudado, es necesario que lo que pase de la luz capilar hacia el intersticio sea algo más que agua y solutos de bajo peso molecular. Tiene que empezar a pasar solutos de mayor peso molecular, y eso se logra gracias a la separación entre célula endotelial y célula endotelial, es decir, el aumento de la brecha interendotelial. Y para tal fin existen diversos mecanismos, pero yo me voy a quedar directamente con los dos primeros, que son la retracción de las células endoteliales, es la contracción de la célula endotelial que deja de ser una célula plana para hacerse una célula más cúbica, o bien más una célula columnar, como si yo tocara una babosa y la babosa se me contrae. Bueno, eso es lo que le hace la histamina. Y esto produce la separación de una y de otra célula endotelial, aumentando la unión intercelular. Ese fenómeno ocurre llamativamente en los capilares que están cercanos más a las vénulas, o sea que están por constituir ya la terminación de la red capilar.
probablemente porque hay más receptores para histamina. Y ese fenómeno de retracción endotelial es breve, es de corta duración, 15-30 minutos. Después existen otros fenómenos de retracción endotelial que son más duraderos. Estamos hablando de 4, 5, 6 horas, donde lo van a leer en los libros. La célula endotelial sufre algunos cambios en su citoesqueleto, por lo cual no es simplemente una contracción de la célula, sino ya una reorganización de su morfología, permitiendo que la brecha permanezca, o sea, la compuerta, por así decirlo, permanezca abierta por más tiempo. Y aquí intervienen tres mediadores químicos que vale la pena mencionar, que son la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Como dice allí, inducen a una reorganización del citoesqueleto, y se retraen las células, aumentando, digamos, la brecha interendotelial. Les pongo ahí otros tres mecanismos por los cuales se altera o aumenta la permeabilidad puntualmente, aumenta la permeabilidad. En cualquier momento de este video pueden detenerlo, tomar apuntes. Yo lo voy a hacer lo más rápido posible para que esto no sea tan pesado. Bueno, volvamos ahora a lo clínico, digamos. Volvamos a Celso. Ahí estamos observando un miembro inferior, donde se observan objetivamente un aumento de la coloración, rubor. Seguramente habrá hinchazón, seguramente el paciente o la paciente sufrirá algo de dolor, a veces sí, a veces no, picazón. Y cuando uno toca la zona que está obviamente cursando con una respuesta inflamatoria aguda, la va a palpar caliente. Esta es una afección muy común de ver, se llama erisipela, la van a ver mucho, y la van a tratar muchas veces. Es producida por el mismo germen que produce la mayoría de las anginas blancas, que vive en la piel y que a través de una pequeña, digamos, solución de continuidad o pequeña lesión en la piel ingresa, digamos, y produce una infección estreptocóxica, y por lo tanto, gracias a que tenemos todavía la sensibilidad a la penicilina, lo tratamos con penicilina. Un dato de color como para que fíjense el límite bien neto que existe entre la zona de inflamación con la zona no inflamada, por así decirlo. Hay otro cuadro muy similar llamado celulitis, que les voy aclarando que la celulitis no tiene que ver con lo que ustedes leen en las revistas. En las revistas para el público general. Celulitis se refiere a la inflamación en la cual está, digamos, comprometido el tejido celular subcutáneo. De allí viene el término celulitis. La celulitis es más grave que la erisipela, requiere internación, requiere administración de antibióticos por vía endovenosa. Bueno, ahí está la tetrada de Celso más la pentada que termina de armar Firko en un dibujito que saqué de algún lado. Bueno, acá tenemos una inspección de la orofaringe que se encuentra congestiva, rojiza, dolorosa. Seguramente el paciente va a referir odinofagia, o sea, dolor de garganta, edema de las amígdalas palatinas. Es decir, normalmente tenemos que encontrarlo rosado y lo encontramos rojizo. Seguramente si se toca estará caliente, le molesta al paciente, le duele. En apariencia, esto es una angina viral a prima facie, o una angina roja, como se llama también. Bueno, y en estas imágenes tenemos, en el caso del dedo pulgar, ven zonas que tienen signos inflamatorios, eritema, seguramente habrá calor, dolor y la generación de una lesión elemental de la piel llamada ampolla,
Y dentro de la ampolla se encuentra un material líquido que, bueno, constituye el exudado inflamatorio. En este caso, lo más probable es que se trate de un exudado de tipo seroso. Ahora vamos a hablar de los exudados, porque los exudados se pueden clasificar. Y aquí tenemos un típico esguince de tobillo, con el tobillo tumefacto, hinchado, doloroso, con una lesión hemorrágica muy típica. El paciente, digamos, sufre, o sea, bueno, el mecanismo por el cual se produce el esguince, el paciente dobla el pie y apoya y estira y hace una lesión de los ligamentaria y digamos de los elementos, de las partes blandas, no tanto articulares del tobillo, generando el típico esguince de tobillo que cursa con los síntomas inflamatorios de... O sea, fíjense que yo lo que quiero mostrar con esto es que en la inflamación aguda, digamos, todo es inespecífico. La respuesta es estereotipada, es la misma. Hay rubor, hay chelso, hay rubor, calor, dolor, hinchazón. Bueno, algunos repasos sobre lo que es un trasudado: líquido pobre en proteínas, densidad menor a 1013, y un exudado es un líquido rico en proteínas, con una densidad mayor a 1017. Pero para que se constituya un exudado, tiene que ocurrir que, básicamente, que aumente la permeabilidad, en tanto permita el pasaje de solutos de mayor peso molecular o Daltons. Y para eso necesito justamente que aumente la permeabilidad. Ya estamos hablando de proteínas de alto peso molecular, inmunoglobulinas, el fibrinógeno que se polimeriza en fibrina. Bueno, terminando con los fenómenos vasculares, vamos a los fenómenos celulares, que son a veces un dolor de cabeza estudiarlos, pero yo lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. El objetivo de la llegada de una célula, de un glóbulo blanco, fundamentalmente, hacia el lugar de la noxa, es eliminar la noxa, claramente, ya sea fagocitándola, liberando productos, etc. Y esas son las fases del proceso de quimiotaxis, que incluyen la marginación, la adhesión al endotelio, la migración, la quimiotaxis, taxis, movimiento, quimio, estimulado por un estímulo químico, la fagocitosis, digamos, la comer, citosis a través de una célula que come, un fagocito. Bueno, esta imagen la saqué del Mohan, es una muy linda imagen porque yo quiero que ustedes, de todo este gran lío de citoquinas que intervienen, o mediadores químicos, o selectinas e integrinas que intervienen en el fenómeno de quimiotaxis, se lo quiero hacer lo más simple posible, porque yo creo que no, como médicos que van a hacer, no necesitan recordar, digamos, o no necesitan tener estos conceptos tan finos, eh, o sea, ustedes están invitados a estudiar lo que quieran y hasta donde quieran, pero yo les señalo que, digamos, lo que por lo menos me interesa a mí como docente, que ustedes aprendan. Eh, la marginación, que está, dijimos, favorecida por la estasis de la sangre y la viscosidad de la sangre, favorece la llegada o el acercamiento de un neutrófilo hacia al endotelio. Y en el endotelio se expresan unos receptores, llamadas selectinas P y selectina E, o P-selectina y E-selectina. Pero estas ligandos, por así decirlo, que obviamente tienen la capacidad de unirse con el neutrófilo, tienen baja afinidad, es decir, le permiten una adhesión, pero de baja afinidad. Y esto está bien que sea así, porque le permite al glóbulo blanco, perdón, rodar, rodar sobre la célula endotelial y sobre otra célula endotelial, hasta encontrar un ligando que le permita una unión más firme. Y eso se logra en el caso del neutrófilo a través de la selectina y CAM1.
Las integrinas están presentes en las superficies celulares de los neutrófilos. Lo que sucede es que se encuentran normalmente en un estado de baja afinidad. Hay elementos que intervienen que le dan mayor afinidad, que intervienen en este proceso, ahora vamos a ver cuáles. Y cuando justamente digamos, la ligazón más fuerte y más potente es cuando se produce la unión de una ICAM 1 con una integrina en estado de alta afinidad. Esta unión, esta fijación del neutrófilo al endotelio detiene el rodamiento y básicamente es una adhesión estable e indisoluble, no se divide, no hay separación, no hay separación, es muy intensa. Y allí es cuando el neutrófilo emite una prolongación citoplasmática llamada pseudópodo que se introduce en una brecha interendotelial y va atravesando la brecha interendotelial deformando todo su citosol, sus componentes celulares y llegar finalmente al espacio extravascular. Esto que inicialmente era todo un misterio se ha comprobado respecto del neutrófilo. Les repito que no se sabe aún cómo lo hace el linfocito, cómo lo hace el eosinófilo, se supone que lo hace por un mecanismo parecido. Algo más se sabe sobre el monocito y la participación de la ELAM1, pero no mucho más. Es decir, que todavía hay cositas que hay que investigar respecto de esto. Bien, ¿entendieron entonces? Las selectinas son, digamos, el anclaje y las integrinas son el ancla. Si el barco es el neutrófilo, el ancla es la integrina y el puerto es el endotelio. Ahora, las selectinas P y E no tienen tanta afinidad y también la integrina que expresa el neutrófilo todavía no está en estado de alta afinidad como para unirse firmemente al endotelio. Eso lo logra gracias a la expresión del ICAM1. Creo que quedó claro. Bien, ¿quiénes son aquellos elementos que convocan neutrófilo? Porque el neutrófilo debe ser llamado también a la migración. Y sin lugar a duda, cuando uno habla de factores o agentes quimiotácticos, la toxina bacteriana, los productos bacterianos como las toxinas son unos potentes estímulos quimiotácticos. Si una noxa o una bacteria, puntualmente en este caso, fuera una liebre y el neutrófilo fuera un lobo que está cazando, la toxina vendría a ser el olor, el aroma de la liebre, de su pelaje. Y de esta manera el neutrófilo es atraído unidireccionalmente y convocado a la migración para devorar su presa. ¿De acuerdo? Hay otra sustancia importante a destacar que es una fracción del complemento, el C5A del complemento, que tiene capacidades quimiotácticas. Un grupo de leucotrienos, ¿se acuerdan de los leucotrienos derivados del ácido araquidónico y por vía de la lipoxigenasa, que son puntualmente los B4? Y la interleuquina 8. Acá entonces termino de remarcar cuáles son los 4 factores quimiotácticos más importantes. Yo, bueno, apelo a mí, como digo, no me gusta, digamos, hacer tan complejo un tema y se termina desvirtuando el objetivo, digamos, pedagógico de enseñanza. Digamos, esto tiene que servir para entender cómo se produce la inflamación y así después podemos entender cómo tratamos o cómo diagnosticamos, o sea, o cómo hacemos una correlación entre esto y la clínica. Bueno, estas imágenes yo no las voy a describir, se las dejo. Esto es una clase que yo di en otra oportunidad. Se las dejo para que lo lean. No lo voy a explicar, está más en profundidad, pero no coincide con el espíritu de este curso. Ahí tienen una descripción de cuántas selectinas hay, dónde están localizadas, para qué sirven,
cuáles son las integrinas, cómo se produce la activación o la mayor afinidad. Detengan el video, lean, tomen apuntes, lo dejo lo dejo a tu criterio, como dijo una gran pensadora. Hay más información sobre la fijación, la fijación de alta intensidad. Bueno, es lo que vengo explicando hace un ratito. Eh, Aquí lo que marcaría es la importancia de la interleuquina 8. La interleuquina 8 es quizá, si esto lo podría destacar, la interleuquina 8 es quizá de los factores quimiotácticos que estuvimos hablando, uno de los actores más importantes al momento de favorecer la fijación de alta estabilidad entre una ICAM 1 y una integrina de alta afinidad. No solamente que la interleuquina 8 es quimiotáxica, sino que también participa de hacer más estable la unión del neutrófilo con la célula endotelial. Bien, otros conceptos que les dejo para que terminen de... Pero yo se los conté como un cuentito, como para que entiendan. La verdad que es todo una aventura, digamos. El neutrófilo se acerca al endotelio, empieza a dar vuelta por el endotelio hasta encontrar con una molécula que lo fija, después hace una emisión de CO2. La verdad que es bastante interesante. Bueno, y eso está todo promovido y provocado por la interrelación y la interacción de una gran cantidad de sustancias químicas, de mediadores químicos, de sustancias, de ligandos, de adhesinas, de selectinas, de integrinas, bueno. Pero lo importante es que ustedes comprendan someramente cómo es que se produce esto, cómo es que un neutrófilo atraviesa un endotelio sin dañar ese endotelio. Esa es la pregunta misteriosa inicial que obviamente no se pudo resolver hasta hace algunos años, obviamente, hasta unos cuantos años, pero bueno, ya cada vez se sabe más. Ustedes ven que en las ediciones posteriores de los libros de patología se van descubriendo nuevas cosas. Bien, otra también, otra presentación que les dejo para que lean con tranquilidad en sus casas. No tiene... bueno, acá repito algo de lo que ya dije, que ocurre en las infecciones virales, donde intervienen los linfocitos, qué ocurre en las infecciones parasitarias, donde intervienen los eosinófilos, también en las alergias. Y bueno, bueno, también más sobre el proceso de quimiotaxis. Bien, pero ya les digo, decidí dejarlas por si a alguno les interesa detener aquí el video y leer y poder ampliar o explorar un poquito más. Este, Hay mucha bibliografía al respecto, pueden investigarlo, pero ahí es muy interesante, bueno, al menos para mí. Sigamos. Bueno, también esto lo voy a pasar rápido porque ya también no me interesa que digamos, me interesa que sepan cosas importantes que hablamos al principio, pero yo creo que nadie les va a preguntar específicamente cómo se produce el proceso de fagocitosis. Es decir, saber, obviamente, que hay un reconocimiento del fagocito o sea, obviamente que hay sustancias llamadas opsoninas, como el C3 del complemento o la fracción FC de las inmunoglobulinas que le permiten una fijación al fagocito, en este caso un macrófago que lo engloba, que lo localiza en una vacuola, en una vacuola fagocítica, y que después obviamente lo une con un lisosoma para formar el famoso fagolisosoma y destruirlo. Estamos hablando ya de una fase efectora de la respuesta inflamatoria. Bueno, acá les pongo los componentes que están presentes en los lisosomas y que participan de la destrucción final de las nosas. La fagocitosis, entonces, bueno, acá vuelvo a repetir, el primer paso de reconocimiento y fijación a través de las opsoninas, el englobamiento,
la formación de vacuolas, la formación del fagolisosoma y la destrucción final de la noxa. Que, bueno, esto lo van a encontrar como degradaciones o destrucciones por dos mecanismos: mecanismos dependientes del oxígeno y mecanismos fundamentalmente de destrucción de bacterias independientes del oxígeno. Yo sobre esto no voy a entrar mucho, no voy a profundizar, pero me gustaría mencionar la participación que tienen cuando hay oxígeno de por medio, digamos, y formación de radicales libres. Es necesaria la participación, bueno, se forma agua oxigenada en este caso, que es insuficiente para destruir oxígeno, y ahí aparece la participación de las mieloperoxidasas. Yo voy a citar simplemente lo siguiente: las mieloperoxidasas de los fagocitos, puntualmente de los glóbulos de los neutrófilos, explican el color verde de las secreciones o de los esputos de las rinorreas amarillo verdosas en las infecciones bacterianas. Por eso uno le pregunta mucho al paciente qué colores son sus catarros, sus secreciones, porque cuando justamente aparece lo verde, lo amarillo verdoso, a veces lo ladrilloso, en el caso de la neumonía, lo rumbroso, eh, ahí está participando enzimas que han intervenido para la degradación de proteínas. Después hay mecanismos independientes del oxígeno, se los dejo para que lo lean, simplemente detengan la... Pero ya les digo, esto a mí no lo presento porque a veces me dicen, bueno, ¿qué doy? ¿Doy un resumen o doy todo? Y bueno, doy todo, pero al mismo tiempo no enfatizo determinadas cuestiones. Porque si tenemos que estar hablando de inflamación en un examen de todo esto, nos llevaría 1 hora y media por alumno, digamos. Entonces vamos a lo más importante. O sea, yo prefiero que ustedes comprendan se produce el fenómeno de congestión activa, cómo se produce el fenómeno de exudación de proteínas de alto peso molecular, que le expliquen a Celso, que no sabía en su momento por qué un tejido con inflamación aguda se ve rojo y está caliente, que lo pueden hacer porque hay congestión activa y eso le da, y la sangre con oxihemoglobina es rojiza, rojo rutilante, y eso le da el color rojo, el rubor, y la sangre es caliente. Y por qué hay hinchazón? Bueno, por la migración de líquido inicialmente, la transudación y luego la exudación de proteínas de mayor peso molecular y de mismas células. Y también que le expliquen por qué hay dolor. Bueno, eso tiene que ver con el umbral de los receptores para el dolor, de las terminales nerviosas, de las fibras C amielínicas. Se sabe bien que las prostaglandinas bajan el umbral para estos receptores y hay mayor descarga. Por esa razón uno se toma un ibuprofeno, qué sé yo, que inhibe la ciclooxigenasa, baja el nivel de prostaglandina y uno tiene un alivio del dolor. Bueno, estoy un poco acelerado, pero quiero ir a lo más importante. Bueno, lo más importante, como les decía, es explicarle a Celso y en definitiva que ustedes, como futuros médicos y médicas, entiendan por qué hay rubor, calor, tumor, dolor, impotencia funcional en un tejido o un órgano con inflamación aguda. Lo del rubor y el calor ha quedado claro. Es decir, hay congestión activa, hay ingurgitación de sangre arterial, que es rojiza, que le da el color rojizo. Hay calor porque la sangre arterial es caliente. Hay hinchazón, hay tumefacción por los mecanismos de traspaso de líquidos y de solutos y finalmente de células. Hay dolor por la descarga que les mencioné, digamos, la bajada del umbral. Y hay impotencia funcional. Bueno, eso no requiere explicación, es una obviedad. Yo creo que tiene un efecto, como les dije, protector para que el tejido que está batallando ahí con una noxa, con la respuesta, esté en reposo, justamente para que pueda lograr su cometido. Entonces, sí, esto sería, estamos explicándole entonces a Celso
por qué se produce lo que él vio. Vasodilatación, aumento de la presión hidrostática, aumento de la permeabilidad y disminución de la oncótica intravascular, edema inflamatorio, migración de leucocitos, y yo le agregaría ahí este pasaje, bueno, no, está con el aumento de la permeabilidad, con la constitución final de un exudado inflamatorio. Un exudado inflamatorio es un edema, ¿verdad? Es un edema, pero tiene solutos de mayor peso molecular y por lo tanto mayor densidad, pero tiene algo que jamás tendrán los trasudados. El exudado tiene células, por eso hago esta distinción. Cuando se produce migración de glóbulos blancos ya estamos hablando de un exudado. Aunque tenga poquitas células en una ampolla o en una inflamación viral, bueno, en una ampolla hay algunas células que obviamente provienen de la luz vascular. Los exudados pueden ser clasificados en serosos, fibrinosos. Por favor, no confundan fibrinoso con fibroso, o con fibrosis. Fibrinoso hace alusión a que el componente primordial de ese exudado es la fibrina. Purulento, que les voy aclarando que no, hablar de exudado purulento no es sinónimo de pus. El pus es otra cosa. Y el hemático o hemorrágico, de poca relevancia, pero lo más importante es la mixtura de ellos, que es lo más habitual. Los exudados suelen combinar, digamos, pueden ser, combinarse entre sí, pueden ser fibrinopurulentos, serofibrinosos, serofibrinopurulentos, serohemáticos. También por ejemplo, en el caso de la vía aérea, como hay mucha producción de moco por las células caliciformes y las glándulas bronquiales, fundamentalmente, se mezcla este moco con los exudados, que van hacia la luz, y ahí surgen los esputos seromucoso o mucopurulento. Cuando uno habla de un esputo mucopurulento, habla de la combinación de un exudado purulento con el moco, la mucina, que se produce normalmente en la vía respiratoria, la vía aérea. Ahí tienen otros exudados. Esta es una enfermedad, bueno, que no vale es una enfermedad rara, a lo mejor alguien la investiga y se da cuenta. Fíjense, este paciente tiene una grave lesión o enfermedad cutánea con la formación de ampollas y algunas elevaciones, algunos cambios de color en la piel llamado máculas y algunas elevaciones tipo ronchas que son llamadas pápulas. Pero lo que más asusta son las ampollas. Bueno, dentro de esas ampollas hay un exudado seroso. Esta es una enfermedad inmunológica. No me importa el nombre de la enfermedad, pero fíjense que esto es una respuesta inflamatoria, vean el color de las lesiones, y en el interior de las ampollas hay un exudado seroso. Fíjense acá en una microscopía de eso, hay una separación bien clara de lo que es la dermis. Acá tenemos la epidermis y acá tenemos la dermis. Entre la dermis papilar y la dermis reticular ha habido una separación, y ahí en ese espacio es donde se constituye y se forma el exudado en la ampolla. En este caso. Hay otras ampollas que son intraepidérmicas, donde hay, digamos, separación de los queratinocitos y ahí se produce una ampolla por destrucción de los desmosomas que unen los queratinocitos entre sí. Bueno, esto todos hemos tenido alguna vez una infección por el virus, el rinovirus o el virus del resfrío común. Entonces tenemos rinorrea, que es de color, que es acuosa, o de un moco blanquecino, que se acompaña generalmente de picazón de garganta, puede haber también picazón de ojos, picazón de oídos, tos seca. Es decir, los virus por lo general
los virus respiratorios en este caso suelen afectar varios elementos anatómicos a la vez. También las bacterias son un poquito más localizadas. Eso, por ejemplo, nos permite diferenciar a veces una angina blanca de una angina roja. En la angina blanca aparece un dolor insoportable de golpe, de manera brusca y de manera de un día para el otro, de un dolor insoportable en la garganta, con fiebre, sin rinorrea, sin tos, sin picazón de ojos, y uno observa obviamente el agrandamiento de las amígdalas, el eritema y obviamente después la formación de las placas. A veces no, a veces queda como roja, pero bueno. Bueno, no vamos a hablar de angina ahora, pero en este caso quiero graficar un exudado seroso en procesos infecciosos de la vía aérea superior, puntualmente una rinitis viral, donde interviene un exudado, repito, seroso. Entonces, para dar ejemplos porque esto sí se puede, es importante que lo sepan, ejemplos de exudados serosos son cualquier inflamación viral que se les ocurra, y también el caso de las quemaduras, ya sea quemaduras con el fuego, quemaduras en los pies por fricción, bueno, todas las... eh, perdón, quemaduras no, me refiero a las ampollas, me expresé mal. Quise decir ampollas por quemaduras o ampolla por fricción en el miembro, en los pies. Bueno, el contenido líquido de esas ampollas no es más que un exudado seroso. Y ahí tienen el ejemplo, otro ejemplo para citar. Bueno, sigamos con los exudados. En este caso les estoy mostrando imágenes macroscópicas de una neumonía. Una neumonía llamada lobar. Bueno, no es el objeto hablar de neumonía aquí, pero la neumonía es un proceso inflamatorio. Bueno, fíjense, esto me da el pie para hablar de la nomenclatura inflamatoria. Ustedes saben que cuando hablamos de inflamación se utiliza el sufijo itis, ¿no? Como gastritis, meningoencefalitis, sinusitis, estomatitis, glositis, gingivitis, queratitis, dermatitis, etc. Pero en el caso del pulmón, de los pulmones, se habla de neumonía. Y también existe la neumonitis. Yo preferentemente prefiero hablar, preferentemente uso la palabra neumonía y las divido en neumonías alveolares y neumonías intersticiales. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué pasó en los pulmones? Eh, Cuando alguien le fue supongamos que hubo alguien que se encargó de la nomenclatura inflamatoria, cuando llega a los pulmones, ve que el exudado inflamatorio se constituye, en el caso de las neumonías alveolares, dentro de espacios aéreos, los alvéolos. Allí se constituye el exudado. Entonces, no, digamos, hay una incongruencia con la definición de la respuesta inflamatoria, que es respuesta del tejido conectivo vascularizado. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está localizado el tejido conectivo vascularizado en los pulmones? En los intersticios, en los septos, en los tabiques interalveolares. Entonces, si el exudado se forma en el espesor de esos tabiques, podríamos utilizar la palabra neumonitis porque, digamos, cumple con la definición de inflamación. Ahora, la acumulación de ese exudado, digamos que lleva por lo general a la consolidación exudativa en las neumonías alveolares, escapa, digamos, justamente del concepto, porque los pulmones tienen su peculiaridad, son los únicos órganos de la economía que están aireados, que son esponjosos, bueno, para citar algunas consideraciones. Pero la neumonía es una inflamación aguda, de aparición brusca, muy frecuente, la van a diagnosticar muchas veces, a veces con poca sintomatología, sobre todo en el adulto mayor, donde tienen que usar toda su experticia semiotécnica para el diagnóstico. No es necesario diagnosticar una neumonía con radiografías. Uno con un buen examen físico puede arribar al diagnóstico de una neumonía.
Bueno, fíjense que la neumonía por neumococo, que es el agente causal, el agente etiológico más frecuente, genera en este, digamos, lóbulo, el inferior, en este caso es el lóbulo inferior, en este caso es el lóbulo superior el que se encuentra afectado, la formación de una consolidación exudativa, pero a expensas de un exudado ya no seroso, sino fibrinoso o bien fibrino purulento. Es una rareza. El neumococo es una bacteria, es un coco, gran positivo, pero sin embargo debería generar obviamente un éxodo purulento, que de hecho lo genera, produce llegada de neutrófilos, pero el neumococo puntualmente y en particular provoca un arrastre, por así decirlo, o un gran pasaje de fibrinógeno desde el plasma. Hay mucha, mucha, mucha fibrina, lo que ha llegado digamos, lo que ha llegado, o explica en términos como hepatización, que es una de las fases de la evolución natural de la enfermedad, donde el pulmón, lejos de ser una esponja, parece un órgano compacto, digamos, quebradizo, muy semejante al hígado. De ahí el término hepatización. ¿Mm? Bien. Y acá tenemos un esquema de un alvéolo lleno de neutrófilos y es fibrina todo. Fíjense cómo la fibrina se mete a través de los poros de Kohn y se va diseminando el proceso entre alvéolo y alvéolo. Por eso en las neumonías lobares van a ver que el proceso se extiende, se extiende, se extiende hasta lo único que lo limita, si se lo deja librado a su evolución natural, es la cisura, digamos, o la pleura. Y acá una imagen microscópica donde se observan, bueno, fundamentalmente los capilares ingurgitados, llenos de glóbulos rojos, dilatados, congestivos. Y en la luz alveolar, donde deberíamos ver todo blanco, aire, vemos una diversidad de componentes. Vemos ahí la fibrina y acidófila en la base, en el fondo. Vemos también polimorfonucleares neutrófilos. Vemos glóbulos rojos, algunos han extravasado porque algún capilar no aguantó más la ingurgitación y obviamente se produjo la disrupción de la integridad del capilar. Bien. Y esto, si se quiere, podría ser un exudado mixto, fibrino purulento. Fibrino por la fibrina y purulento por la presencia de neutrófilos. Por eso a mí a veces al exudado purulento me gusta llamarlo exudado neutrofílico, porque lo que compone fundamentalmente un exudado purulento es la presencia en gran cantidad de neutrófilos. Bueno, esta es otro ejemplo de exudado fibrinoso y se trata de una pericarditis fibrinosa. Es bueno, el pericardio está engrosado y presenta signos inflamatorios y microscópicamente se ve una gran cantidad de fibrina acidófila. El problema de los exudados fibrinos, porque dijimos, el exudado seroso, el fibrinoso, el purulento y el hemático, pero de los cuatro, el fibrinoso es un exudado más denso, no tan líquido. De hecho, alguna bibliografía los dividía antes en catarrales, que son el seroso, el hemático y el purulento. Catarral viene de catarro, catarral viene de catarrein, que significa, ¿qué significaba? No, perdón, catarata, porque piensen uno cuando anda con moco por la nariz, bueno, que tiene ese fluido continuo que le sale, parece en la catarata del Iguazú, sale, 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 uno tiene esa rinorrea seromucosa o serosa. Bueno, el problema entonces con el exudado fibrinoso, que no es catarral, es decir, no es líquido, es que puede sufrir una transformación. Es decir, como es de difícil remoción, porque van a ver ahora a continuación que tenemos que hacer algo con los exudados. El exudado es la consecuencia final, es el fin de la fiesta, por así decirlo. Imaginen que la inflamación es una fiesta, es un casamiento. Bueno, terminó el casamiento. ¿Qué quedó? Un desastre, suciedad, mugre, lleno de papeles
y cosas en los pisos, los platos sucios. Bueno, algo hay que hacer con ese remanente, con ese exudado. Hay que fagocitarlo, hay que drenarlo, hay que reabsorberlo. Eso se llama resolución de un exudado. Y es una de las condiciones indispensables para que una respuesta inflamatoria sea considerada exitosa. Justamente lo opuesto a la resolución de un exudado es su organización. Dejo esta palabra en el tintero y la hablamos a continuación, que realmente nos viene a dar un poco unos grandes dolores de cabeza. Que un exudado se organice y no se resuelva, o sea, no quede liberado, o sea, no desaparezca, puede generar grandes problemas. Lo dejamos por acá. Bien, fíjense aquí, una linda faringoamigdalitis eritematopulácea, que se ve, bueno, fíjense el tamaño de esas amígdalas, pobre, seguramente es joven, más no sé la edad, pero casi le cierra bastante, ¿no? La luz de la faringe, se ve ahí en el fondo de la orofaringe, pero bueno, están muy hipertróficas, congestivas, con este material purulento. Acá tenemos otra lesión, acá también otra y otra con signos de inflamación aguda, pero aquí puntualmente ¿eh? tenemos un forunculito o una foliculitis, no sabemos, pero bueno, tiene pinta más de forúnculo que de foliculitis. Y ahí si uno lo aprieta va a drenar pus. Antes hubo exudado purulento y luego pasó a pus. Yo les iba a decir, les iba a comentar la diferencia entre exudado purulento y pus. El pus es algo, o sea, ha ocurrido inicialmente un exudado purulento, pero para que haya pus tiene que asociarse al proceso inflamatorio purulento un fenómeno de necrosis licuefactiva. Tiene que haber necrosis, ¿de acuerdo? Tiene que haber necrosis y entonces el exudado purulento está compuesto por agua, proteínas de alto peso molecular y neutrófilos. Ahora, el pus está compuesto por lo mismo más. Perdón, el exudado purulento también tiene bacterias vivas y algunas muertas también ya. Pero el pus contiene eso más neutrófilos muertos, llamados piocitos, detritus celulares, porque tanto las bacterias como la acción de las enzimas leucocitarias han dañado, han generado necrosis licuefactiva. Entonces, el pus es la asociación de un exudado purulento con fenómenos necrotizantes y que no siempre hay necrosis. Eh, no necesariamente tiene que haber necrosis licuefactiva en una inflamación purulenta. ¿Queda claro? O sea, yo por ejemplo, en esa angina blanca de arriba, no necesariamente voy a encontrar necrosis en las amígdalas palatinas. Encuentro un exudado purulento y punto. Tampoco voy, en esta imagen, que es una típica conjuntivitis bacteriana, donde el paciente se levanta con las pestañas pegoteadas y ese material amarillo verdoso, con las escleras congestivas. Bueno, ahí también, ¿qué me van a decir? ¿Que hay necrosis? ¿Necrosis qué? ¿Del párpado, de la piel del párpado? No, ahí hay un material que combina las secreciones de las lágrimas con el componente exudativo. Pero les vuelvo a repetir que un exudado purulento no necesariamente va acompañado de necrosis licuefactiva. Sin embargo, sí lo que podemos decir que está muy frecuentemente asociado a bacterias, pero no únicamente a bacterias. Por ejemplo, cuando hay una hepatitis por alcohol, uno que encuentra neutrófilos. Neutrófilos. Podría decir que eso es un exudado purulento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La noxa es el etanol, la noxa son células necróticas. Bueno, hay infiltrado de polimorfo-locales neutrófilos. ¿Cómo lo llamamos de exudado? ¿De qué manera? Y no queda otro que decir que es un exudado neutrofílico purulento. Bueno, ahí tenemos una apendicitis. Sobre todo quiero que presten atención en las imágenes estas, donde está aumentado de tamaño. Bueno, ahí está congestivo, edematoso, y son piezas quirúrgicas de apendicectomía. Obviamente es una de las patologías quirúrgicas e inflamatorias más frecuentes, sobre todo en niños y adolescentes. A veces puede ocurrir en el adulto, pero raro.
Y bueno, obviamente opera todo el mismo mecanismo, congestión activa, exudación, muy frecuentemente hay necrosis licuefactiva, hasta gangrena puede haber. Y esto es una pilonefritis aguda. Acá tenemos un riñón normal con su corteza, con sus pirámides de Malpighi, sus cálices, su pelvis. Y acá tenemos un riñón patológico que, fíjense, está aumentado de tamaño por el edema, o sea, por la tumefacción. Y en la corteza, aquí y aquí también en las columnas de Bertin, hay todo un puntito, acá también en la corteza, son todos focos blanco-amarillentos que se constituyen como, se denominan microabscesos. Ahí sí hubo exudado purulento y hubo necrosis licuefactiva. Y estoy describiendo una patología inflamatoria aguda muy frecuente y grave que se llama pielonefritis aguda. Pielonefritis aguda. Bueno, hay otras maneras de disposición, sobre todo hay otras formas de presentación de exudados purulentos. Por ejemplo, fíjense, la paciente de abajo tiene una clara asimetría con un abultamiento de esta hemicara. Y esto es, a propósito, lo más probable es que tenga una carie y que el proceso haya hecho una infección con exudado purulento que se dispone constituyendo lo que se denomina flemón. Y en este caso tenemos una lesión preauricular, probablemente llena de pus, es un forúnculo, y a veces se puede transformar eso en un absceso. El absceso es otra forma de disposición de la inflamación purulenta, donde interviene la necrosis licuefactiva, la presencia de material purulento y pus en una cavidad de neoformación que no preexistía y que obviamente está, digamos, se circunscribe y tiene una pared cicatrizal que termina, digamos, circunscribiéndolo. El flemón, en cambio, es más, digamos, el exudado por así decirlo, se disemina en los intersticios de los tejidos blandos. Y acá lo que estamos viendo es una imagen endoscópica con la disposición de un material algodonoso que es suprayacente a una mucosa, y esto se lo llama inflamación pseudomembranosa. Puede producirse asociada a una micosis por cándida, de Candida albicans. Si ocurre en la boca se le llama muguet. Esto parece ser una esofagitis candidiásica. Este, pero fíjense que son formas especiales de disposición de algunas, o formas inflamatorias, formas de inflamación. O sea, podemos hablar de inflamación serosa, purulenta, fibrinosa y hemática, y podemos hablar también de inflamación pseudomembranosa, de flemones, abscesos, y nos faltaría hablar de empiemas. El empiema es la disposición de un material purulento, un exudado purulento, con necrosis o sin necrosis, como en el absceso, pero en una cavidad preexistente. Por ejemplo, el empiema pleural, el empiema peritoneal o el empiema pericárdico. Sobre todo el más frecuente es el empiema pleural como complicación de una neumonía. Bueno, y el proceso de resolución del exudado que les comentaba es muy importante y depende de muchos elementos, de la reabsorción de líquidos, la lisis de proteínas por proteasas y la fagocitosis a través de macrófagos, este, del tejido necrótico, de residuos, de detritus. Es importante que haya limpieza. Ahora vamos a ver qué pasa si no ocurre, si no hay limpieza. Bueno, para ir terminando, gente, así no los aburro más, hago esta pregunta que es tranquilamente una pregunta de parcial, una pregunta de final. La pregunta es, ¿cuándo consideramos que la respuesta inflamatoria aguda ha sido exitosa? O sea, ¿qué requisitos debe reunir la respuesta inflamatoria, como hablando en términos de resultados, para poder decir que ha sido, digamos, eficiente la respuesta?
Entonces tenemos que eh, justamente hablar de... bueno, vamos a responderlas. Vuelvo para atrás, vuelvo para atrás. No, no puedo volver para atrás. Bueno, vamos, yo las voy a... Son tres, ¿eh? Y quiero que se la graben bien en la corteza cerebral y si es posible en el bulbo raquídeo. Para que una respuesta inflamatoria aguda sea exitosa, debe lograr eliminar la noxa como primera medida. ¿Mm? Es decir, que la noxa desaparezca. ¿Eh? Si tengo un paciente con neumonía, que se recupere, ¿eh? Que obviamente que evolucione bien, que responda al tratamiento y que no tenga más esa consolidación exudativa. O si tiene una angina bacteriana, que con los antibióticos, o si tiene una fractura, que resuelva, y que se forme el callo, etc. Eliminar la noxa. Segundo, que la reparación del daño ocasionado por la injuria, el daño tisular, sea ad integrum, es decir, que haya habido regeneración. Esa es, digamos, lo ideal, lo que se pretende como eficiencia en la respuesta. Y tercero, y por último, pero no por eso menos importante, el exudado debe ser resuelto. Debe ocurrir lo que llamamos resolución del exudado. Entonces, las preguntas que surgen a partir de estos tres elementos son: ¿qué sucede en primera instancia si la noxa persiste? Bueno, si la noxa persiste, obviamente, y esto ya lo habíamos comentado, la inflamación se hará crónica, es decir, evolucionará hacia la cronicidad. Mientras la noxa esté, la respuesta no cesará. Eh, Existen otras causas de inflamación crónica que no tienen que ver con la persistencia de la noxa. Bueno, sí, más que con la persistencia, con la repetición de la exposición a la noxa. Es decir, por ejemplo, con noxas exógenas o endógenas, tóxicas, que se repiten. Qué sé yo, no sé, un paciente que toma aspirina todos los días, aspirina, 3, 4, 5, 6 aspirinas por día. Obviamente esa exposición continua que agrede a la mucosa gástrica o a la mucosa duodenal va llevando a la inflamación crónica del estómago y, por qué no, a una úlcera péptica. Y también cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, pongamos como ejemplo el lupus eritematoso sistémico, las artritis reumatoidea, bueno, este, bueno, hay muchas más, la tiroides Hashimoto, etcétera. Ahí obviamente, en tanto no se bloquee, digamos, la respuesta inmunológica y el autoantígeno esté presente, porque de hecho está presente en el propio cuerpo del paciente, generará una respuesta crónica, inflamatoria, inevitablemente, porque forma parte de la estructura del sujeto. Bien, y dijimos que la inflamación crónica, pero me estoy refiriendo puntualmente a la inflamación crónica inespecífica, se define como la coexistencia de áreas de inflamación activa, aguda, porque la noxa está todavía, ha persistido o se repite, con la destrucción tisular e intentos continuos de reparación, siempre con tejido de granulación y fibrosis, porque es insostenible que la persistencia crónica de una noxa no genere un daño tisular tan, digamos, importante y bloquee los fenómenos que intentan regenerar, que termina produciéndose tejido de granulación y fibrosis. Vuelvo a repetir, piensen en una pielonefritis crónica, donde tenemos todo el riñón cicatrizal, con disminuyendo de tamaño, con cicatrices corticomedulares, o una úlcera péptica con una cicatrización en la base de la úlcera que tracciona los pliegues de la mucosa gástrica hacia el lecho de la úlcera. ¿eh? La cicatrización. Bien.
¿De acuerdo? Recuerden que el tejido de granulación es aquel tejido que vendrá a ser luego el esbozo de lo que luego será el tejido fibrótico definitivo avascular acelular y que estaba compuesto por macrófagos, linfocitos, fibroblastos y vasos de neoformación o yemas capilares. Bueno, es así como se... acá en este gráfico está muy interesante como a partir de un vaso sanguíneo de la cercanía se produce una mitosis de una célula endotelial y se empieza a generar un vaso de neoformación que luego se separa del vaso principal, queda en comunicación, perdón, y se van acercando obviamente hacia al sitio donde no hay vaso porque ha habido una destrucción total. Bien, aquí tenemos el ejemplo de un proceso inflamatorio crónico inespecífico, que es una úlcera péptica, en este caso gástrica, que es por la acción prolongada de la pepsina y el ácido clorhídrico, y es claramente un ejemplo de inflamación crónica inespecífica por la persistencia de la noxa. Bueno. Bueno, esto es algo para mencionar, digamos, esto básicamente es, como yo les decía en un principio de la exposición, si los neutrófilos o los polis son los elementos más comunes o más relevantes del proceso inflamatorio agudo, en la inflamación acrónica tienen un papel más relevante los linfocitos y los macrófagos. Y justamente los macrófagos migran hacen el proceso de quimiotaxis, se activan y tienen una función promotora de la fibrosis a través de la producción de factores de crecimiento y también pueden provocar también incluso mayor agresión tisular en tanto persista una noxa. Bien, mucho se ha hablado de esto, de los efectos sistémicos de la inflamación, es decir, esto básicamente les va a servir para comprender el cuadro clínico completo, es decir, eh, la inflamación tiene si bien es una respuesta local, tiene sus efectos sistémicos. Puede generar fiebre, es decir, más de 38 grados en el adulto, más de 37,8 grados en el niño. Los reactantes de fase aguda aumentadas, la proteína C reactiva o la velocidad de eritrosedimentación. Puede haber leucocitosis, no siempre, a veces hay leucopenia, sobre todo en las inflamaciones virales. Aumento del pulso y la presión arterial, escalofríos, falta de apetito, malestar general, hasta, bueno, cuadros más severos, eso significa coagulación intravascular diseminada y shock séptico. Y bueno, aquí estarían más o menos explicados por qué se producen estos efectos, que son básicamente mediados por la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, que provocan fiebre, aumento del sueño, disminución del apetito, aumento de los reactantes, fase aguda. Todo esto para explicar les va a servir mucho, sobre todo cuando pidan una analítica, o sea, un laboratorio, para, digamos, si ustedes sospechan, qué sé yo, una apendicitis aguda, un laboratorio con un hemograma y reactante de fase aguda les da mucha información y confirmación sobre que hay un proceso inflamatorio y además en el hemograma, analizando la fórmula relativa, si hay una leucocitosis a expensas de una neutrofilia, claramente podemos guiar, y eso nos guía a pensar que la noxa es una noxa bacteriana. No siempre, pero es muy... En cambio, si hay una leucocitosis con linfocitosis o a veces leucopenia con linfocitosis, o sea, este, con una alteración, digamos, una desviación de lo que se llama alteración de la fórmula de la relación entre neutrófilos y mononucleares, uno puede pensar en una inflamación viral. Y por último, dejo esta pregunta media abierta y también la quiero cerrar un poco, pero ¿qué es la inflamación crónica granulomatosa que ya mencionamos
que es una forma de inflamación específica. Es decir, tiene cambios morfológicos que pueden ser asociados a una determinada etiopatogenia. En la inflamación crónica granulomatosa lo que es importante es que no hay, digamos, una antesala aguda, muy llamativa, muy explosiva, como puede suceder en la inflamación crónica inespecífica. Es decir, por lo general el comienzo del proceso inflamatorio crónico granulomatoso pasa desapercibido, es subclínico, insidioso. El paciente no da cuenta de que está ocurriendo y directamente ya cuando aparecen los síntomas y los signos, el proceso tiene varias semanas o meses de evolución. Piensen en una tuberculosis, que es una enfermedad crónica, infectocontagiosa, con un tratamiento que también es bastante prolongado, por lo menos de 6 meses. Este, lo que voy a dejar, digamos, como, digamos, disparadores es en qué situaciones se produce esta forma de inflamación o qué características tiene que tener la noxa, si se quiere, para poder desencadenar una respuesta granulomatosa, inflamatoria crónica. Y esto está en los libros, en los apuntes de la cátedra, pero lo vuelvo a repetir. Tenemos que estar frente a una noxa de baja virulencia. Esto parece raro, porque uno dice, bueno, pero la tuberculosis es una enfermedad gravísima, mata entre 1,5 millones y 2 millones de personas por año en el mundo. Entonces, ¿qué? El bacilo de la tuberculosis es de baja virulencia. Bueno, es de baja virulencia en el sentido que no es ruidoso, no produce toxinas, eh, digamos, eh, no es per se, digamos, un germen o con una biología, digamos, que sea muy agresivo por esta cuestión, digamos, como lo puede ser un coco, que produce enzimas, toxinas y es muy ruidoso. Otra cuestión importante es que la noxa en cuestión tiene que tener vida intracelular, es decir, debe ser de vida intracelular y eso digamos, lo resguarda, lo protege y evita la exposición con, digamos, por así decirlo, sensores de su presencia, lo que favorece la persistencia en su nicho ecológico y la evolución hacia la cronicidad. Y por último, la noxa debe ser indigerible, es decir, debe franquear o evitar los procesos efectores de la respuesta inflamatoria que consisten en la eliminación de la noxa. Por ejemplo, la unión de un fagosoma con un lisosoma. Y eso es lo que específicamente ocurre con el bacilo de la tuberculosis. Bloquea la unión de la constitución del fagolisosoma y de esta manera le permite permanecer en un fagocito y multiplicarse. Bueno, espero que les haya sido útil este material complementario. Recuerden que para nada esto sustituye, reemplaza o es el todo. Se puede hablar de mucho más sobre inflamación. A mí, tengan en cuenta cuando yo remarco algunas cuestiones que le doy mayor relevancia a unas que a otras, por algo se las doy, digamos, porque justamente estamos formando médicos, no estamos formando patólogos ni anatomopatólogos, entonces la idea es que esto les sirva también como, digamos, no es posible emprender el estudio de las neumonías o de una tuberculosis si no comprendemos cabalmente el proceso inflamatorio como un tema de la patología general. Les mando un enorme abrazo y cariño a todos y nos vemos en la próxima.